Hablaremos primero de la morfología. Son palabras formadas por unidades pequeñas llamadas morfemas. Los morfemas se pueden identificar en dos clases: raíz y afijo. La raíz es la parte que no cambia dentro de una palabra. Por otro lado, el afijo se añade para complementar a la palabra y darle significado. El sustantivo acepta morfemas de género y número y son el núcleo del grupo nominal. Estos a su vez se dividen en dos grandes grupos, que son comunes y propios. Los propios se caracterizan con una referencia de un solo individuo. Los comunes pueden designar un grupo de personas. Las combinaciones de palabras son grupos sintácticos. Y su principal función se basa en el estudio de la composición de oraciones. En palabras más generales, es el estudio de la estructura de las oraciones. Ahora, la derivación nominal. Se tienen tres derivaciones nominales, que son sustantivos de verbales, sustantivos nominales, sustantivos adjetivales. Ahora vamos a hablar sobre la sincrónica y diacrónica. Y este es el estudio en dos enfoques diferentes de cómo se expone la nueva gramática de la lengua española. Entonces, la sincrónica son las derivaciones morfológicas que se atienden a la secuencia temporal de las palabras. La diacrónica principalmente se basa en dos conexiones entre forma y significado, es decir, que la diacrónica se encarga del tiempo y la sincrónica de la forma. Ahora hablaremos sobre las normalizaciones. Las normalizaciones pueden ser de dos formas, que son orientadas y predicativas. Las normalizaciones orientadas predisponen la elección de algún elemento que constituye el predicado. Ahora, las normalizaciones predicativas se enfocan y se integran del contenido en el predicado. Ahora procederemos a explicar acerca de los nombres de acción y efecto. Los nombres de acción y efecto son palabras que nacen a partir de la formación y las derivaciones de las palabras. Esto ocurre de la siguiente manera. La derivación es el proceso por medio del cual se forman nuevas palabras a partir de otras ya existentes. Y esto se logra por medio de la adición de un afijo. Así es como nacen este tipo de palabras. Estos nacen sobre todo de la sufijación, que es uno de los métodos de la derivación. El tema de los sustantivos de acción y efecto es uno de los temas más extensos de la morfología española. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de los sufijos más frecuentes utilizados en el idioma español. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos el sufijo ción. Los derivados en ción son femeninos y proceden de verbos de las tres conjugaciones, aunque de la segunda constituyen el grupo menos numeroso. En los derivados actuales, el sufijo se adjunta al tema verbal, es decir, al formado por la raíz y la vocal temática. Esto es la explicación que le da la nueva gramática de la Real Academia Española al sufijo ción. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos del sufijo ción en las palabras. Por ejemplo, aceptar, aceptación. Celebrar, celebración. Editar, edición. Navegar, navegación. Son llamadas de acción y efecto porque denominan acciones, y así como existe una acción, también existe un efecto. Asimismo tenemos el sufijo miento. El sufijo miento es uno de los sufijos más usados en el idioma español. Podemos verlo en estos ejemplos: arrebatamiento,
encarcelamiento y abastecimiento. También hay verbos que se adjuntan con el sufijo miento. Por ejemplo, emparejamiento, agradecimiento y ahorcamiento. Aje. Se puede crear una acción y efecto, por ejemplo, aterrizaje, almacenaje. Y si bien los nombres de acción y efecto nacen en su mayoría de la sufijación, aún no se puede mencionar cuántos elementos conforman la nómina sufijal del español, puesto que esta es extensa. Derivación nominal según Chomsky. Se puede mencionar que si el componente de las palabras se incluye entre los productos de la sintaxis, este se llegaría a un punto de correr el riesgo de disminuir el proceso explicativo de la gramática. Esta concepción es de Chomsky. Para Chomsky no era deseable incluir en el dominio de la sintaxis el aprendizaje de la formación de palabras, fundamentalmente porque estos aparecen caracterizados frente a las nominalizaciones del gerundio en inglés en ing. El proceso de incluir el componente de las palabras entre los productos de la sintaxis va a generar una problemática, no solo a la derivación, sino también al trato de la composición de las palabras para las cuales tendrá que indagarse. Derivación nominal según Reiner. Él nos propone una nómina de la forma y composición de la derivación para la creación de unidades léxicas. A pesar de que los elementos de la nómina son bastante extensos, la nómina de Reiner es más flexible, comprende y supera casi los 400 sufijos. Se debe de destacar que Reiner considera sufijos a muchos elementos terminales o símbolos elementales del lenguaje. Es lo que ocurre con la terminación CE, de los numerales ordinales 11, 12, 13 o las terminaciones como algia, descefalalgia, neuralgia o lumbalgia. Es una de las dudas que surgen a raíz de las nóminas de sufijación, pues está claro que no se sabe cuántos elementos tienen que controlar la nómina sufijal del español.